Saludos compañeros, amigos de YouTube. Por medio de esta vía les estaré hablando sobre lo que son los temas los temas finales de formulación de proyecto en base a lo que es el examen final, los cual nos habla lo que es la formulación de proyectos, la evaluación, gestión de contenidos, etc. Nada, aquí una breve diapositiva sobre lo que son los contenidos que trata sobre estos temas, como es la evolución del proyecto. La evolución del proyecto no es más que la gestión del proyecto de un proceso estrepitoso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. La evolución de los proyectos la podemos clasificar de las siguientes maneras, tanto en la política como en la estratégica, en la administrativa y en las técnicas. También trata de lo que es la construcción del flujo financiero, el cual se basa en lo que es en el flujo de la circulación de efectivo, que muestra la entrada y salida del capital de una empresa del fruto de sus actividades económicas. También se define como la suma de flujos económicos, donde se puede comprobar la realidad de un proyecto pero sin tener en cuenta la finalización. También habla sobre lo que son los componentes del flujo de cajas financieros, los cuales vemos a continuación, que son los componentes que se integran al flujo de cajas, como son los siguientes: pérdida de valor de mercaderes y materias primas, donación de capital para gastos personal, pérdidas que se generan por operaciones de tipo comercial, baja de inmovilizado, intangible, material. Aquí habla sobre lo que son los flujos de cajas libres, flujo de cajas de proyecto, flujo de cajas de un proyecto financiero, determinación de las tasas mínimas, atractiva de rendimientos, criterios y selección de valor en el presente neto de la tasa de retorno. El flujo de la caja libre nos dice que es la cantidad de dinero disponible por la organización para cubrir deudas o repartir diversos dividendos. El flujo de cajas no es más que el informe financiero, y el valor actual neto es conocido como el valor actualizado neto de un valor presente como neto, cuyo acrónimo es BAN, determinado el cual determina el número de flujos de cajas de futuros originados. También habla de lo que son los análisis de riesgo de la inversión, el cual nos dice que ninguna deuda de la actividad empresarial se encuentra sometida a diversos riesgos que pueden influir de modo u otro sobre sus resultados frutos. Muchos de estos riesgos se adhieren al desarrollo de su propia actividad productiva y denominan riesgo de negocios económicos como empresariales. Dentro de estos riesgos financieros podemos destacar el denominado riesgo de mercado, consistente en la posibilidad de que una empresa sufra pérdida de determinadas factores
a movimientos inesperados y adversos de tipos de interés de cambio de precisos susceptibles y de las materias primas, entre otras. De esta forma, para el caso de riesgo de tipo de interés, las empresas que proveen de tener un exceso de futuros se van influenciando a inversiones. Por el contrario, las empresas que están en una necesidad futura de la finalización o financiación en un futuro están sometidas a riesgo de una subida de los tipos de interés que se supondrán un mayor coste o una mayor finalización. También, como dice aquí vemos lo que son algunos conceptos tanto en lo económico como son el riesgo financiero o de crédito de una empresa, también conocida como riesgo de crédito, de insolvencia, y el riesgo financiero hacen referencia a la incertidumbre de la sociedad del rendimiento de inversión debido a que las posibilidades de esta empresa no puedan hacer frente a sus obligaciones financieras vías en las que se incurre. El riesgo de tipos de interés es el riesgo que hace referencia como las variaciones de tipo de interés de mercado que afectan el rendimiento de las inversiones. También está el riesgo de inflación, que es el riesgo de inflación, es aquel que hace referencia a la incertidumbre que la existencia de la inflación provoca sobre la tasa de rendimiento real de una inversión. Es decir, que el riesgo para su inversión viene dado a la variación de poder adquisitivo de los usos de cajas generados a proyectos que surgen a diversas tasas de inflaciones esperadas realmente de la producida. Evaluación de anualidades. Las evaluaciones de las anualidades no es más que una serie de pagos incautables realizados a intervalos de tiempos. Ejemplos: pago de renta mensuales, pago de iguales para liquidar, pagos de iguales en compra, pagos de mensuales que reciben un periodo de tiempo, pagos fijos y intervalos de pagos o periodo de pago. Es el tiempo que en este podemos decir que viene siendo el intervalo de pago o periodo de pago, que es el tiempo que transcurre entre un pago y otro. La clasificación de las anualidades nos dice que las anualidades ciertas es cuando un plazo de las anualidades inicia y termina en fecha fija. Anualidades contingentes, la fecha no se fija ni de las de inicio. De acuerdo a la fecha de pago, las anualidades se clasifican en dos tipos: anualidades ordinarias o anualidades vencidas o anualidades anticipadas. Generación de empleo. La generación de empleo no es más que la capacidad que tiene la actividad turística para la creación de nuevos empleos en otros destinos o centros turísticos, a mediado a que se va evolucionando. El impacto ambiental es el efecto causado por el cual la actividad humana sobre el medio ambiental, tanto ecológica como social, de los seres vivos,
seres vivos y ambientales se encargan de medir dicho impacto y de tratar de minimizarlo. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.